amamos, y que cuando no está presente, pues como que nos sentimos así como que algo nos falta, ¿no? Y es precisamente porque le amamos, hermano, que queremos que venga y busque del Señor, porque con el Señor usted obtiene todas las satisfacciones que necesita en la vida. Y bueno, el día de hoy quiero hablar sobre 5 características que tiene el ministerio de uno de los hombres más importantes de la palabra de Dios. Todos los que están aquí, aquellos hombres que Dios nos dejó y que un día tuvieron una interacción con el Señor en el curso de la historia bíblica, tienen algo importante que enseñarnos. Pero el día de hoy yo quiero hablar sobre un hombre llamado Saulo o Pablo. Estos dos nombres, el mismo nombre, Saulo o Pablo. Y quiero hablar de él porque es uno de los hombres más inspiradores. Es una de las personas que más ha influenciado a la iglesia cristiana, si no es el que más ha influenciado a la iglesia después del Señor Jesucristo, por supuesto, y que tiene mucho que enseñarnos a nosotros, y que tenemos la oportunidad de aprender de él, y aparte de aprender de él, poder copiar o poder seguir muchas de las cosas que él hizo. Así que esta tarde vamos a hablar entonces 5 características del ministerio del apóstol Pablo. Vamos a tener un momento para orar primero y darle gracias al Señor por esta oportunidad de predicar su palabra. También damos la bienvenida a todas las personas que nos ven a través de la red, porque siempre tenemos muchas familias, muchas personas que nos ven a través de la red, nos saludan. Aún sabemos que por allá, por el norte de Carolina y Carolina del Sur, están saludándonos personas que nosotros no conocíamos, y están mandando saludos diciendo muchas gracias por compartir la palabra. Estamos escuchando aquí con la familia, y otros que están escuchando por allá en el sur de Colombia, en la ciudad de Pasto, y otros escuchando en el sur, aún más al sur, por los lados de Argentina. Así que es una bendición saber que hay muchas familias, que esto de la red, nos podemos hacer que nos vean ahora mismo en una parte donde estamos horas o días de distancia, pero allá nos están viendo. Así que enviamos saludos a todos y pedimos bendición sobre ellos. Sigan viéndonos y sigan escribiendo, y yo sé que el Señor tiene una gran bendición para cada uno de ustedes. Como les decía, vamos a hablar el día de hoy sobre un hombre llamado Saulo o Pablo. Primero déjeme decir déjeme orar para que el Señor nos guíe en este estudio de la palabra, y que yo pueda transmitir lo que el Señor me ha dado para que yo les dé a ustedes en esta tarde, y que sea esto de bendición para ustedes. Yo espero que este mensaje sea de bendición para usted, pero que no solamente le alimente espiritualmente, pero que le haga un reto a usted en su vida personal, y lo guíe a ver qué es lo que Dios quiere de su vida, qué es lo que Dios quiere de usted. Porque Dios quiere usar a cada uno de aquellos que un día salvó, y quiere usarlos de una manera grande y poderosa para que usted pueda ser parte de ese gran reino que es el reino de Dios, y ser, por supuesto, colaborador de Dios en la salvación de las almas. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta tarde por la gran bendición, Señor, que nos das de estar aquí. Yo te pido que en esta tarde voy a hablar de tu palabra. Tú, Señor, me des la sabiduría que necesito para hablar de ella. No solamente la sabiduría, pero necesito tu unción, Señor, también, para poder hablar tus palabras, no mis ideas. Y también te pido, Padre Santo, que bendigas y pongas de tu Espíritu Santo, derrames de tu Espíritu Santo aquí, así como cantábamos ahora, sobre cada uno de nosotros, para que podamos entender lo que tú quieres hablarnos a través de tu palabra en esta tarde, Señor. Te doy gracias, Padre mío, en esta tarde por tu iglesia, y pido que bendigas de una manera especial a cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, por el privilegio de predicar, y gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí con mis hermanos.
En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén. Amén. Bueno, entonces comencemos hablando un poquito acerca del apóstol Pablo. ¿Cuántos han oído hablar de Pablo? Levanten la mano los que han oído hablar del apóstol Pablo. Son poquitos los que no han oído, pero la gran mayoría sabemos, porque si usted lee la Biblia, la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Todas las cartas, todas esas, hay un montón de cartas, Efesios, Tesalónica, a los Colosenses, a los Gálatas, y el libro de Romanos, y muchos escritos del Nuevo Testamento fueron escritos por el apóstol Pablo. Cada vez que usted habla la Biblia va a encontrar de pronto un texto allí que fue escrito por él. Dios lo usó de una manera poderosa para que casi la mitad del Nuevo Testamento fuera escrito por él. Así que tiene alguien, es alguien importante que vale la pena recordar y vale la pena por lo menos tener en nuestro corazón el conocimiento suficiente para saber, bueno, Señor, a ver cómo tú me puedes a mí también bendecir, como un día diste bendición a Pablo. Dice que Saulo era el nombre judío de un hombre llamado Pablo, y él nació en la ciudad de Tarso, que era hoy en día pues creo que es una ciudad actual en Turquía, Tarso, pero fue un nombre real, no es un nombre, no es una invención, no fue alguien figurativo, no, fue alguien que existió. Y Pablo fue un ciudadano romano en el tiempo de Roma, hace más o menos 2000 años. Pablo nació como ciudadano romano y creció en un hogar respetado y religioso, un hogar judío que era muy religioso y era un hogar muy respetado. Y Pablo fue enviado por sus padres a Jerusalén, donde estudió con los fariseos, y uno de los hombres más fuertes allá fue su maestro, se llamaba Gamaliel, y fue uno de los maestros que más influyó en la vida del apóstol Pablo. Gamaliel era fariseo, así que Pablo tenía una gran convicción religiosa. Era un hombre que en verdad amaba a Dios, en su forma amaba a Dios. Era un hombre que tenía una gran capacidad de buscar a Dios y quería agradar a Dios en todo lo que había allí, lo que era su vida. Miremos en el libro de Hechos de los Apóstoles, y allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 1 del capítulo 8, vamos a comenzar ahí leyendo la palabra de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 1, dice allí: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces podemos hablar de la primera característica que vemos de Pablo acá. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Era un perseguidor, y no solamente un perseguidor, podíamos llamar, Pablo era un asesino. Porque Pablo dice en el versículo 8, capítulo 8, versículo 1, dice que Pablo consintió en la muerte de Esteban. Porque Esteban era un hombre, uno de los diáconos de la iglesia que estaba predicando. Cuando este hombre estaba predicando, Pablo sostuvo la ropa, sostuvo las capas de los que estaban tomando piedras para apedrearlo, pero por orden de él. Realmente Pablo dio la orden de que Esteban fuera apedreado, por lo menos no lo evitó, pudiendo evitarlo. Así que podemos decir, ahí eso es un asesinato. Si lo vamos a ver a un juicio hoy en día, eso se puede fácilmente demostrar que es un asesinato.
participar, aunque no haya tirado una sola piedra, consintió en la muerte de este pobre hombre, este mártir de la iglesia, uno de los primeros mártires de la iglesia, Esteban, que estaba predicando la palabra de Dios. Y Pablo ahí mirando cómo sus hombres estaban tirando piedra y apedreando hasta matar a Esteban. Entonces Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero otra vez digo, ¿cómo puede ser posible si Pablo era un hombre religioso? Él oraba todos los días a Dios. Se levantaba y cumplía como los fariseos. Saben que para ser fariseo se requería bastante, ¿sí? Había que hacer mucho, había que orar todos los días, había que ir al templo a orar, había que ayunar todos los días, había que leer el Torá, había que lavarse las manos correctamente, comer a la hora adecuada, dejar de comer ciertos alimentos. Era una rigurosa disciplina lo que llevaban los fariseos. Y Pablo era un fariseo de hueso colorado. Eran los que cumplían pelito toda la ley. Tan religioso, pero ¿cómo podemos ver un hombre tan religioso consintiendo en la muerte de un hombre justo, de un hombre inocente? Entonces eso nos da a entender que muchas veces la religión no es lo que Dios está predicando en su palabra. A mí me da un poco de risa algunas veces porque dice, es que yo no estoy muy interesado en cambiar de religión. Cuando estamos hablando con alguien acerca de buscar a Dios. ¿Y dónde dice la Biblia que usted va a cambiar de religión? La Biblia no dice que usted va a cambiar de religión, porque el mundo está lleno de hombres religiosos que están haciendo cosas horribles, como en el caso de Pablo, un hombre tan religioso que cumplía con la ley en todo y estaba consintiendo en la muerte de este pobre hombre inocente. Pero no solo eso. No solamente estaba haciendo eso, dice que Saulo también estaba asolando la iglesia. No solamente persiguió consintió la muerte de Esteban, sino que entraba casa por casa arrastrando a los hombres y las mujeres que eran cristianos y se los llevaba para la cárcel. Ahora yo quiero decir que ¿cuántos conocen una cárcel? No son agradables. Las cárceles de Colombia son cárceles horribles. Hay una cárcel en Bogotá que se llama la cárcel Modelo, y es lo más horrible que yo haya visitado alguna vez en la vida. Es un lugar, que llamaba, es un patio, está dividido por patios, pero no había un patio donde caben como unas 300, 400 personas, y ese lugar había como 3,000 allí en ese lugar. No había ni dónde dormir. Para dormir la gente tenía que irse y ponerse, cada centímetro de tierra contaba. Algunos hasta colocaban hamacas por bien en el techo, por el piso, porque no había espacio, no había por dónde caminar siquiera. Y un día fuimos allá para visitar presos y no fue muy agradable esto, bien triste. Y esos son cárceles actuales, de hoy, 2024. ¿Cómo serían las cárceles hace 2000 años? Donde el preso llegaba allá y no tenía derecho ni a nada. Lo mataban y nadie se daba cuenta. Eso era lo que hacía Pablo. Casa por casa, arrastraba a los hombres, a las mujeres que eran cristianos y los llevaban a las cárceles, y de las cárceles seguramente nadie daba cuenta de ellos. Allá morían muchos y nadie daba cuenta de nada porque no contaban. Y ese era un hombre religioso, un perseguidor de la iglesia, que era cristiano, o que se creía un hombre que agradaba a Dios en todo lo que hacía. ¿Por qué lo hacía? Por su convicción, porque los fariseos consideraban al cristianismo como una perversión del judaísmo. O sea, en otras palabras, ellos estaban diciendo, estos cristianos que están aquí no merecen vivir porque están dañando nuestra religión. Y por esa razón asolaban la iglesia, y era un esfuerzo grande por defender su religión y sus costumbres y todo lo que habían enseñado durante todo ese tiempo. Así que este era el hombre, Pablo, el perseguidor, o Saulo, sí, Pablo el perseguidor. La segunda característica interesante, miremos ahí en el mismo libro de los Hechos, capítulo 9. Y versículo 1 dice la palabra del Señor.
Saulo, porque ahí todavía llama Saulo. Saulo era el nombre con el que ellos se identificaban ante personas que no eran judías. Cada judío, como los fariseos, tenía sus dos nombres. Uno era con el nombre que se identificaban entre ellos mismos y el otro era con el nombre que se identificaban con los gentiles. Por eso eran dos nombres. Y Saulo en este caso, pues con ese nombre era que se identificaba entre ellos. Dice versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La segunda característica es que este hombre, perseguidor de la iglesia, fue un hombre llamado por el Señor. Impresionante. El Señor lo llamó. El Señor se le apareció mientras Saulo viajaba hacia Damasco para arrestar a más cristianos allí refugiados. Un resplandor de luz cayó del cielo sobre él. Ahora, lo interesante es esto. Recuerden, Pablo era un hombre muy religioso, pero esa religión no le daba paz, no le daba tranquilidad. No, yo creo que ni lo dejaba dormir. Miren lo que dice versículo 1, capítulo 9, versículo 1. Respirando aún amenazas de muerte. Un hombre, como un hombre tan religioso como él, que oraba 3 veces al día, que ayunaba 3 veces a la semana, que daba diezmos de todo lo que ganaba, que procuraba y oraba dando a Dios toda honra y toda gloria, podía andar respirando amenazas de muerte contra los cristianos. ¿Qué tipo de religión es esa? Que la gente anda respirando amenazas de muerte. Hoy en día me hace ver que hay muchas personas que viven sus religiones y tratan de agradar a su Dios, pero están respirando amenazas de muerte contra otras personas, tal vez inocentes. Y miren lo que sucedió. Estoy seguro que Pablo era muy religioso, pero Pablo no tenía paz. Pablo era muy religioso, pero estoy seguro que Pablo no podía dormir. Porque nadie que sea humano puede dormir tranquilamente después de haber asesinado gente, llevar gente inocente a las cárceles para que los maten o los lleven a los circos. ¿Y cómo va a dormir así? Ninguna, la conciencia no lo deja. Dios nos da una conciencia para que miremos lo que hacemos, hermanos. Dios nos hizo diferentes a los animales para que actuemos correctamente y miremos lo que es bueno y lo que es malo. Y por más religioso que sea, yo estoy seguro que Pablo estaba pensando en lo íntimo de su ser: esto que estoy haciendo no está bien, pero tengo que hacerlo. Porque es mi religión la que me pide que lo haga. Son mis líderes los que me están dando cartas para que yo haga esto. Es mi trabajo, porque a él le pagaban por hacer eso. Era su trabajo. Y por esa razón Pablo respiraba amenazas de muerte pero no había paz en ese hombre. Y tal vez por eso el Señor lo llamó un día. Iba para Damasco, iba a hacer su trabajo, arrestar a la gente. Y allí en aquel lugar el Señor se le apareció, porque dice la Biblia: lo rodeó un resplandor del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero el versículo 3 me llama mucho la atención. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. La luz del cielo, la luz del Señor lo llamó a él. Es una experiencia muy bonita. Cada uno de nosotros tiene una experiencia. ¿Cómo fue que conocimos a Dios? Y yo creo que muchos que han conocido aquí al Señor dicen: no, pues alguien me habló del Señor un día que yo fui a una iglesia, o alguien me dijo que había un Dios y yo no quería obedecer, pero yo lo encontré porque esa persona siguió insistiéndome y yo fui a la iglesia y yo busqué a Dios y por fin lo encontré. Y cada uno de nosotros tiene un testimonio. Estoy seguro que ninguno de nosotros aquí tiene un testimonio igual al otro, porque en cada uno Dios nos ha llamado de una forma distinta a cada uno.
Pero el caso de Pablo fue muy particular. Porque Pablo no fue una persona la que le habló a él, fue el Señor mismo que lo llamó. Tal vez el Señor veía la sinceridad con que Pablo trataba de hacer las cosas, pero por otro lado el error terrible que estaba trabajando, que estaba haciendo. Y por eso el Señor le dijo esas palabras. Miren lo interesante. Dice que Pablo fue confrontado por el Señor directamente. Después de caer a tierra, entonces oyó una voz del cielo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, el Señor mismo le estaba diciendo: oye, Saulo, tú eres tan religioso, tú dices que me amas, ¿por qué me estás persiguiendo? Yo soy tu Dios, yo soy Jesús, el que tú estás persiguiendo, yo soy Dios. Porque Pablo cayó a tierra y esa voz le decía: ¿por qué me persigues? Y claro, como él era un hombre espiritual, vio la luz, escuchó la voz, pues él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y él dijo: yo soy Jesús. Soy Jesús, el mismo que tú estás persiguiendo, soy yo. Es duro, Mire esas palabras tan interesantes que le dice el Señor. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién me puede explicar esa frase? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. A ver, los hermanos que están estudiando aquí teología. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa eso? Exacto. Alguien que quiere porfiar contra alguien más poderoso, contra la razón, contra un poder mayor, el que trata de resistir una fuerza a la que no puede vencer. Eso significa, ¿cierto, Pastor César? Algo que el Señor le dice: Pablo, no vas a poder nunca vencerme. ¿Por qué te das golpes contra ti mismo? No puedes vencerme. Y el Señor allí habla con él. Cuando Pablo escucha las palabras del Señor, él siente algo diferente, porque fue Dios el que lo buscó. Y por eso el Señor mandó a Saulo, que había quedado ciego, por cierto, por ese resplandor, y le dijo que se fuera a Damasco y esperara instrucciones de él. Dijo: de aquí en adelante es como que tú y yo vamos a trabajar juntos en esto. Yo soy Jesús a quien tú persigues. O estás ciego, una persona ciega no puede hacer nada. Así que Pablo quedó como nosotros sabemos que es una persona ciega, es una persona deshabilitada, es una persona imposible que pueda hacer algo más. Un ciego es una persona que necesita ayuda. Ya él no podía hacer nada más. Así que le dijo: estás ciego y vas a ir a Damasco y vas a esperar instrucciones allá. Pero miren más adelante, capítulo 9, versículo 6, miren esta charla que tuvieron el Señor y Pablo. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo, cuando se dio cuenta que era Jesús, que era Dios mismo, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué? Porque él siempre creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Ese fue el error de Saulo, que él estaba matando gente, matando cristianos, llevando cristianos a la cárcel, haciendo todo en nombre de su religión, y creía que estaba bien, y tal vez tranquilizaba su conciencia diciendo: todo esto lo estoy haciendo por Dios, porque soy un hombre religioso, y estos cristianos están dañando el judaísmo, están acabando con mi religión pura y santa. Entonces mi trabajo es hacer esto, aunque yo me sienta mal, aunque no quiera, tengo que hacerlo. Y él creía convencerse de eso. Pero ya cuando Jesús le dice: yo soy Jesús al que tú persigues, ahí es cuando Pablo se rinde y le dice: Señor, entonces, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y ya te voy a dar instrucciones, Pablo. Allá te va a decir lo que debes hacer. Y entonces salen con Pablo los que estaban con él. Lo interesante es que los que estaban con él, dice que ellos vieron todo, escucharon todo.
Lo único que no entendieron nada de lo que pasó, pero ellos fueron testigos de ese momento en que hubo ese llamado de Dios. Por eso a Pablo nadie le habló de Cristo. Cristo mismo se le apareció y le dijo: ¿por qué me persigues? Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo sus ojos no veía a nadie, así que llevándolo de la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y no comió nada. 3 días. Para Pablo era eso fácil, él estaba acostumbrado a ayunar, así que 3 días sin comer ni beber. Viene más adelante el plan de Dios. Pablo el perseguidor. El plan de Dios era, versículo 19, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busque en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprehender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué interesante. Pablo fue llamado a obedecer al Señor. Esa es la tercera característica. Pablo obedeció. Es una de las cosas que tal vez de diferencia con muchos de nosotros. Yo conozco mucha gente que Dios les ha llamado, pero no han obedecido. Dios les ha mostrado su gloria y les ha dado oportunidad, pero no han obedecido. Y cada uno, Pablo había podido decir: Señor, la verdad no me interesa saber de ti. No quiero saber de ti. Yo quiero seguir la vida mía como yo la llevo, con mi religión, allá estoy bien y no quiero cambiar nada. Porque Dios le habla a cada uno de nosotros, créanme. Dios tiene un plan cada uno y cada uno tiene una oportunidad. Pero lo más importante que hizo Saulo allí, o Pablo, fue obedecer al Señor. El Señor le dijo: ve y espera allí 3 días. Y él fue y esperó allí los 3 días. Y entonces, después de estos 3 días, Saulo recibe la vista por parte del discípulo Ananías, que vino y oró por él y fue sanado. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniéndose sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahí Saulo se convierte en cristiano. Pero lo más importante es que en el momento de la conversión, casi siempre en el momento de una persona llegar a convertirse en cristiano, para poder como que esa persona acepte el cristianismo, siempre le prometen un montón de cosas. Hay muchos que dicen: mira, si tú te conviertes a Cristo, tu hogar se va a arreglar, o tu hijo va a dejar ese mal camino, o tu hija va a tomar otro camino. Todo siempre son como cosas positivas, o vas a tener mejor oportunidad de tener mejor trabajo, y todo como que el Señor va a progresar y prosperar a todo el que lo busca a Él. Pero en el caso de Saulo, a Saulo el Señor, mire lo que le prometió. Le dijo: yo te mostraré cuánto te es necesario padecer por mi nombre. Saulo, te vas a convertir a mí, pero eso va a ser para problemas. No sabes cuánto vas a sufrir por mi nombre. El Señor le advirtió de una vez, no le digo mentiras. Porque cuando uno se convierte a Cristo, es una gran bendición. Y yo creo que Saulo por primera vez esa noche durmió en paz. Por primera vez esa noche tuvo tranquilidad en su conciencia y dijo: Dios me llamó
Si Dios me llamó es porque yo le agrado, es porque ahora tengo paz con Él, porque las otras, miren en el capítulo 9, versículo 1 decía que Pablo estaba respirando amenazas. O sea, ¿cómo vive una persona que respira amenazas? Es una persona que no tiene absolutamente paz, no tiene vida. No vive sino para odiar y matar. ¿Qué vida es esa? Pero esa noche Pablo aprendió lo que es tener a Cristo en el corazón y tener paz y tranquilidad y gozo y alegría, una vida distinta. Y eso es lo que el Señor sí nos promete. Yo creo que Dios no le promete a todo el mundo que le va a llenar su chequera, le va a llenar su cuenta de banco. A veces como que las cosas salen al revés, ¿no? Sí, dice, y ahora me está faltando, ahora cómo voy a hacer, pero Dios dice, tranquilo, yo voy a estar allí. Como algunos hermanos, ¿por qué el Señor no me ha sanado todavía? El Señor no dijo que nos iba a sanar a todos. Algunos le digo, inclusive Pablo fue un ejemplo. Pablo se enfermó y rogándole, Dios, por favor, sáname. Y el Señor le dijo, Pablo, bástate mi gracia, acuérdate que mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que tú tranquilo. Y sí, y a veces el Señor nos va a decir algo así: bástate mi gracia, hijo mío. Yo te he demostrado cuánto te amo, pero yo nunca jamás te dije que yo te iba a salvar solo para sanarte. Yo tengo para cosas más grandes que esas. Y a Pablo le dijo de una vez exactamente, no le dijo absolutamente nada como para atraerlo a él y decir, Pablo, ven conmigo que tú y yo vamos a trabajar juntos bien. Basta bien. Solo le dijo Pablo, te voy a demostrar cuánto te es necesario sufrir por causa de mi nombre. ¿Y sabe por qué el Señor le dijo esas palabras? Porque el Señor sabía que Pablo realmente lo amaba. Lo que pasa es que Pablo estaba enfocado mal. Pablo amaba a Dios y él pensaba que lo que él hacía le agradaba a Dios. Y por eso es que Dios lo llamó. Le dijo, Saulo, de aquí en adelante vamos a trabajar juntos y yo te voy a mostrar lo que vas a hacer. Y Saulo obedece al Señor. Cuando Ananías va a hablar con Pablo, él le dice esas palabras. Y él fue el que le entregó ese mensaje. Le dijo, Saulo, mira, mi hermano, el Señor me habló, me dijo que viniera acá, que tú estabas aquí. Tú estás acá, entonces fue el Señor el que me habló. Y me dijo que vinieras para orar por ti y tú vas a recobrar tu vista. Y sí, oró por él y recobró su vista. Y ahí él fue el que le dio el mensaje. Le dijo, mira, Dios me dijo que te escogió. Tú eres un instrumento de Dios y te escogió. Pero que las cosas no van a ser como cuentos de hadas. Vas a padecer por causa del Señor. Y definitivamente Saulo tomó ese ministerio y él obedeció al Señor. Una característica importante del apóstol Pablo entonces fue que él obedeció al Señor. Y esa es una clave casi tan importante, que es tal vez la parte donde fallamos todos. Obedecer a Dios. No importa lo que pase, obedecer a Dios. Si obedecemos a Dios, Dios ajusta las cosas para que todo empiece a funcionar. Dios quiere cosas buenas. Jeremías era el que decía, Dios tiene planes para todos nosotros, planes para darnos futuro, planes para darnos esperanza. Dios es un Dios que hace las cosas bien para todos. Y en cierta forma, para Pablo también era algo que Dios sabía que para mismo Pablo iba a ser bueno, iba a ser grande, pero él lo escogió a él precisamente, o el Señor escogió a Pablo directamente porque sabía las capacidades que tenía él. Miren el capítulo 9, versículo 26 de Hechos, dice que cuando llegaron a Jerusalén, él trataba de juntarse con los discípulos, pero le tenían miedo porque no creían que él fuera discípulo. O sea, una de las cosas que ocurrió con Pablo es que nadie le creyó que él se convirtió a Cristo. Todos los creyentes como que decían, no, yo con este no. Todos le tenían miedo juntarse con él, de entablar una relación con él, porque sabían quién era él. ¿Cómo un hombre... ¿Cómo ese hombre pudo cambiar tanto? Está fingiendo ser cristiano para llevarnos a todos un día, agarrarnos y meternos a la cárcel a todos. Entonces todos tenían miedo porque nadie le creía. Sin embargo, esto no fue
impedimento para Pablo seguirse. No importa que nadie me crea, yo voy a seguir con el Señor. Ese fue el primer reto. Y la misma iglesia lo rechazó. Muy poquitos creyeron en él. Muy poquitos creyeron en él. Y lo peor se vendría más tarde. En el versículo 26 dice que Pablo trató de juntarse con los creyentes, pero no le creyeron. Pero miremos ahí un poquito más adelante, cuando dice la palabra de Dios que el Señor lo llamó para empezar un ministerio diferente. Capítulo 9, versículo 20, dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén? En Jerusalén a los que invocaban ese nombre. Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. O sea, Saulo comenzó a ministrar a Jesús, comenzó a hablar de Jesús, inmediatamente se convirtió a Cristo. Y a los primeros que fue a predicarles a Cristo fue a los judíos. Y los judíos estaban confundidos porque creían que Pablo pues estaba en contra de los cristianos. ¿Cómo es posible que este hombre que antes hablaba en contra de los cristianos, que los llevaba a las cárceles, que vino aquí a Damasco, dice, a llevarse a todos los cristianos de acá, ahora venga a predicarnos que Cristo es el Señor y venga a hablarnos de que todos nos volvamos a Cristo? ¿Cómo es esto? Estaban bien confundidos, pero Saulo seguía predicando la palabra de Dios. Así que en el versículo 23 dice: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo. Pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Una sección, un grupo de discípulos le creyeron a Pablo, especialmente cuando los judíos, viendo que Pablo empezaba a predicar de Jesús, dijeron: este hombre ya no nos sirve, este hombre que era nuestro mejor aliado, ahora hay que matarlo. Así que por eso el Señor le estaba advirtiendo: Saulo, esta conversión tuya no va a ser para que andemos de luna de miel. Esto va a ser, ahora vas a ver cuánto vas a tener que padecer por mi nombre. Ahora vas a entender lo que es sufrir. Pero Saulo aceptó eso con amor y abrazó ese ministerio grande. Dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy. Y se enfrentó, primero se enfrentó a los judíos, y los judíos ya querían matarlo. Ya los judíos querían acabar con él. A partir de ese momento, la Biblia se refiere a Saulo entonces con el nombre de Pablo. ¿Por qué razón? Porque Pablo es el nombre en latín de Saulo. La conversión entonces de Saulo fue un testimonio tremendo del Evangelio de Cristo. Podemos decir: el Evangelio de Cristo está al alcance de todos los que se arrepienten, sin importar dónde estemos o lo que hayamos hecho en cualquier punto de nuestras vidas. Amén. Eso es lo más bonito. Lo más hermoso de ahí es que el Evangelio está abierto para cualquiera. Si fue bueno para Pablo, que era lo que ya les dije que era. Si Pablo, el Señor lo pudo convertir y pudo este hombre cambiar, cualquier persona puede cambiar. No hay, con razón dice la palabra de Dios, no hay ninguno, no hay nadie que diga: este no puede ser cambiado. Él puede cambiar a cualquier persona, no importa lo que haya hecho. Y tal vez eso lo incluya a usted. Hay mucha gente que piensa: es que yo he hecho cosas tan malas en la vida que yo creo que Dios ya no me quiere a mí. Yo creo que Dios a mí ya no tengo oportunidad con Dios. He oído gente hablar así. Es que yo ya no tengo chance con Dios. Yo he sido demasiado malo. Mire, ninguno es demasiado malo, pero lo más importante es cuando oiga la voz de Dios, obedézcalo. Obedézcalo, sea humilde y deje que Dios obre en su vida, deje que Dios lo ministre.
Pablo era el único que podía enseñar a los gentiles de naciones que no eran judías. Tal vez por eso el Señor lo escogió. Dios tiene planes para todos y Él sabe qué cosas usted puede hacer. Me acuerdo que la primera vez que mi hermanito Sebastián se paró aquí en este púlpito y él nos dijo: yo nunca pensé que yo podía predicar la palabra de Dios, o que yo iba a predicar la palabra de Dios. Nunca, jamás me imaginé. Pero ¿cuántos hemos recibido bendición con sus mensajes? Porque Dios lo puede usar a cada uno de nosotros. Usted no sabe usted lo que puede hacer hasta que usted, ¿verdad?, se pone en las manos de Dios. ¿Sí? Estamos orando. Estaba recordando esta mañana con el pastor Ezequiel allá en Chicago, que hace como unos 13 años llegó un jovencito acá y me dijo: yo vengo para que usted me enseñe de la Biblia y yo quiero ser pastor. Yo quiero aprender de Dios, yo quiero ser un pastor. Y eso va a ser difícil, pero yo quiero. Y estamos hablando de él porque nuestro hermano pastor César, el pastor Oscar, han sido sometidos sus nombres para que los ordenen presbíteros en la iglesia del Nazareno, que es la orden más alta del presbiterio en la iglesia. Son reverendos, son personas que pueden ministrar en cualquier parte del mundo, y sus nombres fueron sometidos ya para esto. No sé si es el tiempo, pero por lo menos ya dimos ese paso. Y es que lo que Dios hace, hermano, en la vida de cada uno. Yo miro hace lo que era nuestro hermanito César hace 13 años, y lo miro ahora y digo: ¿cómo Dios puede cambiar vidas? ¿Cómo Dios puede llamar a cada uno y hacer cosas? Porque cuántos hemos recibido mensaje, cuánta influencia ha tenido estos hombres que nos han ministrado la palabra aquí en este lugarcito nomás, en nuestras familias, con nuestros hijos, nuestra casa. Cuánta bendición han traído. Nosotros no sabemos lo que podemos hacer y cuánto más podemos llegar a hacer hasta que usted obedezca el llamado de Dios. Dios está llamando a cada uno, y tal vez usted debe decir lo mismo que dijo Pablo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor le va a decir exactamente lo que quiere que usted haga. Tiene grandes planes, Él tiene todas las cosas, así como Él tenía planes para Pablo. Pablo era un hombre que Él podía enseñar a los gentiles, Él podía resistir las críticas de sus propios compatriotas. La misma iglesia también estaba en contra de Él, pero no importaba. Él tenía el conocimiento, la capacitación para enseñar a los judíos, a los gentiles, a niveles sociales en todo el imperio romano. Era un hombre con muchas capacidades. Pablo era ciudadano romano, hablaba hebreo, hablaba griego, hablaba arameo, hablaba latín. Por eso él dice en Corintios: yo doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más de cualquier otro. Sí, no se hablaba de hablar en lenguas como algunos de pronto hablan hoy en día en las iglesias, diciendo que son lenguas angelicales. Pero Pablo decía: yo hablo en lenguas más que ningún otro. Porque él hablaba arameo, hablaba griego, hablaba latín, hablaba muchos idiomas del imperio romano, y él podía comunicarse fácilmente con toda esta gente. Por eso cuando llegó a Jerusalén, él trataba de juntarse con los judíos, pero los judíos no le creyeron. Pero él era un hombre calificado por Dios para esta comisión, para este trabajo. Entonces Dios llamó a Saulo a ministrar al pueblo gentil. Ese fue el ministerio. Y cuando él dijo: yo fui llamado para predicar a los gentiles, ahí los judíos lo declararon enemigo público número 1. Si usted lee la Biblia, especialmente en el libro de los Hechos, usted va a encontrar que Pablo estaba tratando de escaparse de los judíos todo el tiempo. Lo querían matar. De hecho, lo llevaron a la cárcel, y allá en Roma, pues fue lo último que él hizo por el Señor. El apóstol Pablo fue testigo de Jesucristo y de su poder redentor. Y eso es una cosa que vale mucho, porque usted también es testigo de Jesús y de su poder redentor, porque yo sé que Jesús ha hecho cosas increíbles en usted. Y yo creo que aquí se puede parar más de uno y decir: miren lo que Dios ha hecho en mí.
Mire cómo Dios me cambió y cómo me está cambiando. El tema central de todo el escrito de la palabra aquí de la palabra de Dios es que Jesucristo redimió al mundo y la manera en que los santos pueden disfrutar de las bendiciones de Dios es a través de la expiación de Cristo. Pero Pablo realmente es un ejemplo para nosotros maravilloso de que en todo el mundo tiene una oportunidad, así como usted y yo la tuvimos. Yo quiero que miremos en el libro 2 de Corintios para que vean cómo que Saulo, o Pablo más bien, él vio el ministerio que él tenía. Y cuando yo leo esto, hermano, a mí se me por dentro como que me da como que todo se me revuelve, porque ese fue el ministerio de Pablo. Capítulo 11. A Pablo lo acusaron de muchas cosas. Pero mire, cuando él habla en el versículo 23, él está hablando allí a algunos que no lo querían. Pero miren cómo él defiende su ministerio. Dice, 2 Corintios 11, 23. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo de ese. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número de cárcel, sin número, en cárceles, mas en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed y muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de estas otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Es interesante. ¿Qué tal que el Señor le hubiera dicho a Saulo, Saulo, te voy a llamar para que seas mi discípulo, pero mira, Saulo, te van a azotar, vas a ser apedreado, vas a padecer naufragios, vas a estar en caminos de peligros todo el tiempo, ladrones van a ir detrás de ti, gentiles van a ir detrás de ti, van a ir detrás de tu vida, vas a tener que sufrir muchísimo, vas a padecer desnudez y frío y todo eso por mí. Cuando el Señor le dijo a Saulo, te voy a demostrar cuánto vas a sufrir por mí, Saulo sabía que todo lo que eso estaba pasando, él lo hacía con gusto. Él no lo estaba diciendo a los pueblos allí como un reclamo, sino diciéndoles, yo no me convertí a Cristo para vivir una vida holgada, llena de abundancia. Yo me convertí a Cristo porque yo estoy predicando a la iglesia y mi preocupación mayor es por la iglesia. Por eso él dice en el versículo 28, además de todas estas cosas, lo que para mí se agolpa, la carga más grande mía, es la preocupación por la iglesia. Eso era, decía, para mí la iglesia es lo más importante. Él cuando le habla a los Gálatas, les dice estas palabras, hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir dolor de parto, por quienes siento dolor de parto dentro de mí hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y tal vez eso no lo entendemos nosotros los hombres, porque nosotros no tenemos ese trabajo de parto. Pero las mujeres sí lo entienden. ¿Qué es dar a luz? Que cuando una mujer da a luz prácticamente muere y vuelve a vivir. Y se olvida del dolor y todo eso por el gozo de ver la criaturita tan linda que sale, que se convierte prácticamente en su vida. Pero cuando una mujer da a luz, yo sé lo que experimentan ustedes, pero Pablo decía eso, decía yo siento como el dolor de parto por la iglesia, porque ese era el amor tan grande que él tenía por la obra. Él llegó a amar tanto a la iglesia que ningún problema, ninguna dificultad, ningún lío, ninguna cosa para él era demasiado difícil. Y tal vez es la inspiración mayor que nos dejó a nosotros, hermano.
fue lo mejor que Él nos entregó. Esa obediencia al Señor, no importa que tuviera enemigos en la iglesia, tuviera enemigos en el cristianismo, en el judaísmo, tuviera enemigos dentro del pueblo gentil, y que prácticamente Pablo estuviera solo. Por último, Pablo fue llamado al final a dar su vida por el Señor. Y con esto yo ya quiero terminar. Pablo fue llamado a dar su vida por el Señor. El Señor tal vez le dijo: ¿cuánto te es necesario padecer por mi nombre? Incluyendo, Saulo, que un día vas a morir por mí. ¿Qué tal que el Señor un día le dijo: un día vas a tener que morir por mí? ¿Cuánto estarías dispuesto a morir por el Señor? ¿O estaríamos dispuestos a morir por el Señor? No sé cuántos, pero no hay muchos amenes así que salgan con todo el corazón. ¡Amén! ¿No? ¿Cierto que no decía amén? Un amén bien chiquito, ¿no? Sí, Señor, pero que no me toque a mí. Pues, hermano, quiero decirles que todos los discípulos que el Señor llamó, los 12 apóstoles, todos sufrieron eso, murieron por el Señor. Y Saulo pues no fue la excepción. Pero lo que dice 2 Timoteo 4:6, y con esto vamos a terminar, 3 versículos que vamos a leer allí. 2 Timoteo 4, versículo 6. Y la palabra de Dios dice allí, dice, me lo busco acá porque lo tengo aparte, pero también lo quiero leer de aquí de la palabra. 2 Timoteo 4:6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sí, mire qué palabras tan bonitas. Porque para decir eso, usted tiene que vivir una vida al servicio de Dios para poder decir esas palabras. Porque Él dijo: yo primero ya estoy listo para irme con el Señor. Si el Señor quiere, y estaba en una cárcel, y Él sabía que lo iban a matar. Otra vez digo, una cárcel, no como las cárceles que hoy en día hay acá, que son cárceles 5 estrellas, ¿no? Y usted tiene 3 comidas diarias, tiene derecho a salir a ejercicio, tiene derecho a tener un lugar para dormir, y tiene derecho a tener libros para leer, ¿no? Allá las cárceles eran mazmorras, donde usted estaba y ni la luz del sol le daba, y ni comida le daba. Él estaba en una cárcel así, y aparte de eso estaba listo para que lo sacrificaran. Pero él le dijo a Timoteo: yo ya estoy listo para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano, decía a Timoteo. Y luego le dice: Timoteo, mira, yo lo que puedo decirte es que yo he peleado la buena batalla. Yo acabé mi carrera, la que Dios me dio, y yo guardé mi fe. Por eso les dije, para decir eso, se necesita toda una vida de servicio a Dios. Él lo hizo para nosotros, para que veamos un ejemplo de servicio a Dios. Versículo 8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa era la esperanza de Pablo. Dice: yo sé, mi ciudadanía no está aquí, en este lugar. Un día me voy a ir, y yo sé que me está guardada una corona de justicia, y el Señor me la va a dar a mí. El Señor juez justo, yo sé que me la va a dar a mí, pero no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Todos aquellos que lo buscan en verdad de corazón, un día van a tener esa corona, esa bendición. ¿Saben? La vida es corta, hermanos, la vida es corta. Y de un momento a otro nos damos cuenta que ya no estamos tan jóvenes. Y de un momento a otro nos damos cuenta que ya se pasaron los años. Y de un momento a otro nos damos cuenta que, como dice Pablo, estamos listos para irnos con el Señor. Ese tiempo pasa así volando. Y el tiempo que Dios le da aquí en esta tierra a usted es para que usted se prepare, para que el Señor le dé la oportunidad de recibir la corona allá en la eternidad. Esa corona de justicia el Señor la va a dar a todo aquel que ama su venida, a todo aquel que ha obedecido su palabra. Era la esperanza del apóstol Pablo. Y por último, el versículo 16
Dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les haya tomado nada en cuenta. Una de las cosas que tuvo Pablo fue una vida de solitaria. Tuvo poca gente, hubo mucha gente que estuvo al lado de él, pero al final, en este último, él dice, todos me desampararon. Solo el Señor estuvo conmigo, y eso era suficiente. Pero ¿cómo se sentiría usted, hermano, empezar un ministerio supuestamente con mucho auge, con mucho éxito, y que al final se encuentre solo, nadie más allí? Todo el mundo le dio la espalda, pero ahí estaba. Dije, yo estoy firme, no importa que todos me hayan dado la espalda, sé que el Señor no me la dio nunca y yo me voy es con Él. Así que cualquiera que me haya dejado, cualquiera que me haya abandonado, que Dios no les tenga nada, eso no se los tenga en cuenta. No tengo nada que contra ellos. Si me abandonaron, no importa, por alguna razón. Lo único que sé es que Pablo se encontró solo en el día que tuvo que entregar su vida al Señor. Con razón el Señor le dijo, te voy a demostrar cuánto te es necesario padecer por mi nombre. Pero cada día que predicó lo disfrutó. Cada día que llevaba a personas a la iglesia, era un hombre que no descansaba, plantaba iglesias, formaba congregaciones, entrenaba pastores, y es uno de los poquitos que puede decir, todo lugar que visité lo llené del evangelio. Poquitos pueden decir palabras como esas, pero debe ser inspiración para nosotros, porque Saulo, lo único que tuvo diferente con muchos de nosotros es que Saulo amaba a Dios de corazón y lo obedeció de corazón. Hermanos, que Dios nos ayude para aprender, porque estamos en los tiempos difíciles donde todo el mundo quiere escuchar el evangelio, pero quiere escuchar que el evangelio le va a ayudar a conseguir plata, que el evangelio le va a ayudar a salir de problemas, que el evangelio, que el Señor le va a ayudar a arreglar los problemas con la suegra, que el Señor le va a ayudar a arreglar los problemas en el matrimonio, y que todo se arregla porque el Señor arregla todo. Pero nadie quiere escuchar la parte que dice, cuánto te voy a demostrar, cuánto te es necesario padecer por mi nombre. Y es una bendición entregar la vida al Señor. Pablo murió decapitado en Roma, por orden del emperador romano, murió allá. Y no se sabe cuándo, porque no hay documentos sobre esto. Pero lo que sí se sabe es que entregó su vida por causa del Señor. Y lo más probable es que haya muerto sonriendo, porque Él peleó la buena batalla. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias por tu palabra esta tarde. Y te damos gracias, Padre, porque tu palabra es maravillosa. No hay una palabra más linda que esta, Señor. Es tu palabra que cambia vidas. Esa palabra tuya maravillosa es la que nos ha dado una nueva vida, una nueva existencia. Es la que nos ha dado la oportunidad, Padre, de ser nuevas criaturas. Gracias por el ejemplo que tenemos en el apóstol Pablo. Gracias, Padre, porque sabemos que fue un hombre como nosotros, que un día tal vez creyó que estaba haciendo lo que era correcto en el trabajo que hacía, Padre. Pero tú lo llamaste, como estás llamando a cada uno de nosotros, como tú tienes un llamado especial a cada uno. De alguna manera tú vas a acercarte a nosotros como te acercaste a Pablo, Señor, y nos vas a hablar, sea por palabras tuyas o sea por palabras de un siervo tuyo, pero tú nos vas a hablar y nos vas a decir qué debemos hacer. Enséñanos a ser obedientes, Señor, a tener en nuestro corazón la alegría inmensa de haberte servido a ti, Señor, y haber hecho lo mejor para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, mi Señor. Gracias. Amén. Amén. Señor bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, que ojalá podamos seguir adelante, porque los tiempos son difíciles y porque definitivamente